Señor nuestro Dios, esta tarde queremos continuar con nuestros estudios y otra vez le pedimos que estés presente en este momento. Te pedimos que estés con cada uno de los hermanos aquí para que des tu Santo Espíritu, para que podamos comprender tu palabra. Esté con nosotros, te pedimos, Señor, con el hermano Tale y conmigo, para que podamos transmitir el mensaje con claridad, Señor. También seguimos con el problema técnico, estamos sin energía, sin electricidad. Te pedimos que nos ayudes y te damos alabanza por esto, en nombre de Jesús. Amén. So we left off paralleling these two histories. Entonces, hemos parado colocando en paralela esas dos historias. Ezra's leaving Babylon, Esdras sale de Babilonia and he's beginning to tarry by the river. y empieza con una tardanza junto al río. And all of this takes place on the first day of the first month. Y todo eso ocurre al primer día del primer mes. And at the end of this time period, at the end of the 2300, Y al fin de los 2300, we have the Millerites on the first day of the first month. The same day, tenemos los mileritas en el primer día del primer mes, mismo día, tarrying because the first disappointment, tardando por causa del primer chasco, and the time is passing. y el tiempo se está pasando. And we also see that they're going to leave the fallen churches, which are described as the Babylonian daughters. Y también vemos que ellos salen de Babilonia en el sentido de estar saliendo de las iglesias caídas, o sea, las hijas de Babilonia. And we are reading from our notes now, Estamos leyendo de nuestras notas, page 4, página 4. the bottom of the page. Estamos aquí al final de la página 4. And if you just want to read that This long laying, paragraph, how did it start? that which led this movement. Lo que condujo. It's You probably, okay. yeah. Donde dice lo que condujo a este movimiento, un poco antes del fin. ¿Encontraron? Lo que condujo a este movimiento fue el haberse dado cuenta de que el decreto de Artajerjes en pro de la restauración de Jerusalén, el cual formaba el punto de partida del periodo de los 2300 días, empezó a regir en el otoño del año 457 a.C. y no a principios del año como se había creído anteriormente. Contando desde el otoño de 457, los 2300 años concluían en el otoño de 1844. Los argumentos basados en los símbolos del Antiguo Testamento indicaban también el otoño como el tiempo en que el acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse. Esto resultó muy claro cuando la atención se fijó en el modo en que los símbolos relativos al primer advenimiento de Cristo se habían cumplido. La inmolación del Cordero Pascal prefiguraba la muerte de Cristo. San Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. La gavilla de las primicias del trigo, que era costumbre mecer ante el Señor en tiempo de la Pascua, era figura típica de la resurrección de Cristo. Where does it end? Actually, if you just want to read the whole thing, it'll be easier. Up Yeah. to here? Okay. San Pablo dice, hablando de la resurrección del Señor y de todo su pueblo, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como la gavilla de la ofrenda mecida
que eran las primicias o los primeros granos maduros recogidos antes de la cosecha, así también Cristo es primicias de aquella inmortal cosecha de rescatados que en la resurrección futura serán recogidos en el granero de Dios. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con los discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquella misma noche fue aprehendido por manos impías para ser sacrificado y inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, primicias de los que durmieron, cual ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo vil cuerpo transformará y hará semejante a su cuerpo glorioso. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea, el gran día de la expiación, caía en el 10º día del 7º mes judío, cuando el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro sumo sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El 10º día del 7º mes, el gran día de la expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas de que los 2300 días terminarían en el otoño y la conclusión parecía irrebatible. Okay. So here she's identifying, Sister White is identifying that this conclusion about October 22nd, 1844, Aquí la hermana White, ella está estableciendo que la conclusión sobre el 22 de octubre is derived from the typical sanctuary system. viene del sistema del santuario típico, o sea, del tipo del santuario. And if we go back to the very first paragraph of this passage, Y si nosotros volvemos al primer parágrafo de esta cita, she says that this message ella dice que este mensaje was the message of behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. era el mensaje de he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. And let's read that passage one more time, that first paragraph. Leemos más una vez este primer parágrafo en la página 4, aquí abajo. Dice así: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí que viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo en que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían,
el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la Escritura. Y aquí que viene el esposo. So here we see that at the middle point between April 19th and October 22nd, Aquí nosotros vemos que en la mitad de las fechas del 19 de abril y el 22 de octubre, at midnight, a la medianoche, the message, "Behold, the bridegroom cometh," is going to be given. fue dada el mensaje, y aquí que viene el esposo, salid a recibirle. And this was Samuel Snow at the Exeter camp meeting. Y esto era Samuel Snow en la acampal de Exeter. Samuel Snow is going to arrive at the Exeter camp meeting, Llega Samuel Snow a la acampal and he's going to give his presentation about the midnight cry. y él va a dar su charla, su presentación sobre el clamor de la medianoche On August 15th, 1844, en el día 15 de agosto 1844, marking the midnight cry. así marcando el clamor de la medianoche. And it's going to rouse all of the virgins, Y eso despierta a las vírgenes and they're going to make a preparation for this point, y ellos empiezan a prepararse para este momento and they're going to continue to spread the message. y continúan a proclamar el mensaje. Now, what I want to do is I want to read a passage from Arthur Whitfield. Yo quiero leer Arthur Whitfield Spalding. un texto de Again, it doesn't matter who it is. You can say The Origins and History of the Seventh-day Adventists. Queremos leer un texto del libro que se traduce como Origen y Historia de los Adventistas del Séptimo Día, de Arthur Whitfield Spalding. And if you want to read the first paragraph. Y voy a leer el primer parágrafo, donde dice campestre en Exeter. ¿Todos se encontraron? Página 5. El movimiento del séptimo mes alcanzó su primera cúspide en la reunión campestre en Exeter, New Hampshire, del 12 al 17 de agosto. Hombres y familias habían venido de toda la Nueva Inglaterra, de Maine a Massachusetts y desde Nueva York y Canadá. Había una anticipación de que grandes cosas serían reveladas en Exeter y todo el pueblo estaba a la expectativa. Joseph Bates, viniendo en el tren de New Bedford, Massachusetts, sintió que su mente era impresionada con el mensaje. Vas a recibir nueva luz aquí, algo que dará un nuevo impulso a la obra. Pero poco anticipó en qué forma dramática la luz llegaría a él. So here what we're seeing is it's marking the time period of August 15th, or the Exeter camp meeting. Aquí nosotros vemos que está marcado el tiempo exacto de la campestre en Exeter, que es entre 12 y 17. Tenemos la fecha del 15 aquí. In the next couple paragraphs, are going to give us some context of this experience. En el texto que sigue nos va a dar más información acerca de la experiencia que tenían. And so he's going to arrive, and he's going to give this discourse. Entonces, Bates, right? No, this is Snow. Samuel Snow, entonces, él viene y... Sorry, I didn't get that. So let's continue reading, actually. Vamos a continuar a leer. If you want to read the next. Dice así, como Just read to the end. Como era uno de los ministros prominentes en el movimiento, se le proporcionó el púlpito en el tercer día de la reunión
aferrándose con devoción a lo que en años posteriores celebraría como la esperanza bienaventurada, él aún estaba confundido y desconcertado por el chasco de la primavera. Sin embargo, trató de cumplir con su deber para con su pueblo, presentando las evidencias de la inminente venida del Señor Bates, y la expectativa de que pronto le puedan ver en las nubes del cielo. Por su trasfondo de capitán de mar, representó a la iglesia como una embarcación buscando un puerto, posiblemente un poco desviada en la estimación del capitán, o perdida en la niebla, no obstante cercana del puerto. Sin embargo, el argumento y la exhortación arrastraban, no sentía vida en su mensaje. Semiconsciente, notó a un jinete desmontar un caballo, jadeante afuera, entrar y sentarse junto a un hombre y su esposa en la audiencia, saludándoles con pocas palabras susurradas. El recién llegado era interrumpiendo al orador, declaró: «Es muy tarde, hermano Bates, es muy tarde para emplear nuestro tiempo repasando esas verdades con las que estamos familiarizados. Es demasiado tarde, hermanos, para gastar tiempo precioso como los hemos hecho desde que la reunión campestre comenzó. El tiempo es corto. El Señor tiene siervos aquí que tienen el alimento a tiempo para su casa. Que hablen y el pueblo los escuche. Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Bates no se ofendió. La mansedumbre de los santos se manifestó en él. Además, él estaba listo para ser relevado. «Sube, hermano Snow, y háblanos», le invitó. A continuación, Snow mantuvo un servicio breve de preguntas y respuestas y se dispuso que a la mañana siguiente presentara el tema más a fondo. Así lo hizo en un poderoso sermón sobre el clamor de medianoche, al cual dio seguimiento con presentaciones cada día restante. Recibió el apoyo de todos los oradores solidarios, los ancianos Eastman, Couch y Heath. Con poder solemne, el mensaje se extendió por el campamento. So Snow is going to arrive, Llega Snow and he's going to now give this "Behold, the bridegroom cometh" discourse. Él entonces da este discurso: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». He's going to give the midnight cry. Él da el clamor de medianoche. And this is all taking place during the Exeter Camp meeting from August 12th to August 17th. Y eso todo ocurre durante la campestre en Exeter entre el 12 hasta el 17 de agosto. So Snow is going to arrive and give this message. Llega entonces Snow para dar ese mensaje. And what is he arriving with? ¿Y llega con qué? He's arriving with the information about the third angel. Él llega con la información sobre el tercer ángel. He's arriving with the information about October 22nd, Él llega con la información sobre el 22 de octubre, which will be the arrival of the third angel's message. que será la llegada del tercer ángel. I forgot to do it. What's the best way to do it? Llega el tercer ángel. Should I put a little circle or an That's A? all right. or- That's all right. Okay. So he's arriving with this information about what's going to take place on October 22nd. Él llega entonces con esta información sobre lo que iba a ocurrir el 22 de octubre, About when this message is going to happen or take place. llega con la información sobre cuándo iba a ocurrir este evento. So, in the time of Ezra, Así, en el tiempo de Esdras, Ezra's going to arrive at Jerusalem. Esdras
llega en Jerusalén. And what Ezra is going to do, Y lo que Esdras hace, he has the third decree. él tiene el tercer decreto, He was given the third decree on the first day of the first month. le fue entregado el tercer decreto el primer día del primer mes. And he's going to arrive in Jerusalem with this decree. Él llega entonces en Jerusalén con ese decreto And he's going to begin a time of preparation. y empezará un tiempo de preparo. And what he's going to do is he's going to do several things. Y lo que él va a hacer son varias cosas. First thing he's going to do, or Yep. one of the things he's going to do, Una de las cosas que él va a hacer is he's going to set up the Jewish system again, or the Jewish, economy. not economy, but the Jewish government. Lo que va a hacer es reintroducir el gobierno judío, But also the Jewish economy. pero también la economía judaica, Because he's bringing Nethinims, Levites, and priests with him. porque él trae consigo netineos, levitas y sacerdotes, Who are going to take over the work and set the sanctuary back in order, or set the system back in order. que van a hacer su trabajo y van a colocar en su lugar nuevamente ese sistema. He's also going to set up the Jewish economy, or the Jewish government. También él va a reintroducir el gobierno judío. And if we go to Ezra chapter 8, Y si ustedes abren en Esdras capítulo 8, verse 36, versículo 36, we're going to see some of this identified. nos vemos algunas cosas aquí identificados. 36. 36. Esdras 8:36. Y dieron los despachos del rey a sus gobernadores y capitanes del otro lado del río, los cuales favorecieron al pueblo y a la casa de Dios. So now he's going to begin furthering the people in the house of God. Furthering the people. Furthering the people. Are you reading from there? Yep, 8:36. Okay. Where does it furthering the They people? furthered the people in the house of God. Ok, entonces él aquí favorecieron al pueblo, dice aquí, y a la casa de Dios. Does it say, what is that? How does it translate? Yeah, they furthered. Okay. That's good. So he's going to set up the people, the government, Lo que va a hacer es colocar en su lugar el gobierno and he's also going to begin setting up the system again, the Jewish economy. y también va a colocar en su lugar también la economía judaica, las fiestas, ¿no?, religiosas. If we go to Ezra 7, Si abrimos Esdras 7, we go to Ezra 7, and we read from 11 to the end of the chapter. y si leemos de 11 hasta el fin del capítulo, In verse 11, Ezra says this, what he's going to say next is a copy of the decree. y dice we're in 11? 7:11. Yeah. En 11 dice entonces que lo que sigue en adelante es como parte del decreto. And if we were to read this, Y si leyéramos esto, that we would see the different aspects of what this decree would do for God's people. podríamos ver los aspectos específicos que este decreto causa en su pueblo. So let's read just a couple verses out of this to establish what's taking place between the first day of the 5th month and the 10th day of the 7th month. Vamos a leer apenas algunos versículos para ver lo que ocurre entre el primero día del quinto mes y el 10º día del séptimo mes. This work of preparation that's going to take place before the decree can actually go into effect. Ese trabajo de preparo antes que entre en vigor el decreto. Okay. So the first thing in verse 12, La primera cosa en versículo 12,
Artaxerxes will identify himself. Aquí se identifica a Artajerjes, se introduce. Read verse 12 and 13. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, vaya. Okay. So this is identifying he's going to let them leave Babylon and go back to Jerusalem. Aquí identifica que él va a dejar que vaya quien quiera para volver a Jerusalén. And if we jump to verse 25. Y si saltamos al versículo 24 y 25, Esdras 7, We will see, if you can read those, just read 24 and 25. y a vosotros os hacemos saber To 26, sorry. que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, netineos y ministros de la casa de Dios, ninguno pueda imponerles tributo o pecho o renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios, y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no asiere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a desarraigo, o a pena de la hacienda, o a prisión. Okay, so in verse 24, En versículo 25, we see that he's allowing those who are involved with the service of the temple nosotros vemos que él permite a aquellos que están involucrados en el servicio del templo to be exempt from taxes. de estar libre de impuestos. In verse 25 En versículo 25 and 26, y 26, he's going to give Ezra the ability and the right él le da a Esdras la habilidad y el derecho to set up magistrates and judges. de colocar jueces y gobernadores. And they will have the ability to do all of the things listed in verse 26. Y ellos tendrán toda la autoridad de hacer todo lo que está aquí en versículo 26. So, this is the work that's taking place during these 2 months and 10 days. Esto es el trabajo que se lleva a cabo en este periodo de los 2 meses y 10 días. He's going to set up the government, Él va a reintroducir un gobierno and he's going to restore the system, the sanctuary system. y va a restaurar el sistema del santuario. All of this takes time. Todo eso lleva tiempo And he has to do this first y necesita hacer esto primeramente to restore Jerusalem back to where it was. para restaurar Jerusalén a su estado anterior. So this is the work that's going to begin there. Entonces, ese es el trabajo que se empieza aquí. And again, he's arriving in Jerusalem. Y otra vez, él llega en Jerusalén And he's going to begin this work of preparation for this event. y empieza su preparo para este evento. Which is where the third decree will go into effect. Es donde el tercer decreto entra en vigor. And on the day that the third decree goes into effect, Y en el día que el tercer decreto entra en vigor, on that same day, the 10th day of the 7th month, en el mismo día, el 10º día del séptimo mes, 2,300 years later, 2300 años después, the third angel will arrive. llegará el tercer ángel. So the third decree is typifying the third angel. O sea, el tercer decreto tipifica al tercer ángel.
So if we look at if we go back now to looking at the comparison between the first day of the fifth month in both histories, Si entonces volvemos un poco comparando el primer día del quinto mes en las dos historias, when Ezra arrives, he begins this work of preparation. cuando Esdras llega, él empieza su trabajo de preparo. Samuel Snow is going to arrive on the. He's going to arrive here at the Exeter camp meeting, Samuel Snow, él llega a la campestre de Exeter and he's going to have information about what's going to take place here. y él tiene información sobre lo que ocurrirá aquí en ese día. Just like Ezra was working in preparation for the third decree to go into effect. Así como Esdras llega y tiene informaciones sobre lo que aquí entra en vigor. And what he's going to do, Samuel Snow, Y que lo que Samuel Snow va a hacer, he's going to give this message. él va a dar ese mensaje And what's going to take place from the first day of the fifth month to the 10th day of the seventh month, y lo que ocurre entre el primer día del quinto mes hasta el 10º día del séptimo mes, from August to October, de agosto hasta octubre, this message is going to spread all around the world, es que este mensaje or all around the United States. se corre por todos los Estados Unidos. And everyone is going to be making the preparation for when Christ will come. Y todos se van a estar preparando para el tiempo de la llegada de Jesucristo. Are we seeing the similarities? ¿Ustedes ven la semejanza? It's not an accident that all of these things are happening on the exact same days. No es casualidad que todas esas cosas ocurren en las mismas fechas. It's a symbol of divinity, Es un símbolo de divinidad, or a work of divinity, es una obra divina to have the same events take place que ocurran los mismos eventos on the same day, en los mismos días, 2,300 years after. 2300 años después. Ezra leaves Babylon and he tarries. Esdras sale de Babilonia y tarda. The Millerites are leaving Babylon and they're tarrying because of the tarrying time. Los mileritas salen de Babilonia y tardan por el tiempo de tardanza, On the exact same day. en el exacto mismo día. Ezra arrives in Jerusalem and begins to make this preparation. Esdras llega en Jerusalén y empieza su trabajo de preparo. Samuel Snow arrives at the Exeter camp meeting and begins this preparation. Samuel Snow llega en Exeter, en la campestre, y inicia su trabajo de preparo. Ezra has information about the third decree that's going to go into effect here. Esdras tiene informaciones sobre el tercer decreto que entra en vigor acá. Samuel Snow has information about the third angel's message that's going to arrive here. Y Samuel Snow tiene informaciones sobre el tercer ángel que iba a llegar aquí. Now, just to make sure nobody's being confused or misunderstood, I'm not confusing anyone. Solo para tener seguridad que nadie se confunde, Samuel Snow didn't know the third angel was arriving there. Samuel Snow no sabía que iba a llegar el tercer ángel. But the third angel is being marked by Christ arriving, or Christ moving from the sanctuary, from the holy place to the most holy place. Pero el tercer ángel está marcado aquí porque él marca el momento en que Cristo pasa del lugar santo al santísimo. So these two events, October 22nd, 1844, and the 10th day of the 7th month, 457, are parallel events. Esos dos eventos, el 22 de octubre de 1844 y el 10º día del séptimo mes en 457, son eventos paralelos. The Millerites Los mileritas are going to have the same experience as Ezra. van a tener la misma experiencia como Esdras. How's their battery life, Daniel? I have 18 minutes? 15. 15, okay.
So are we seeing those parallels? Amen? ¿Ustedes ven esos paralelos? Amén. Amen. So let's continue in our notes. Entonces vamos a continuar en nuestras notas. And we're going to look specifically now at October 22nd. Y ahora vamos a mirar de más cerca al 22 de octubre. And we're going to look at Samuel Snow's logic for understanding that day. Y vamos a mirar la lógica que empleó Samuel Snow para llegar a esta fecha. Okay. So this is from the Prophetic Faith of Our Fathers. Esto es el libro La Fe Profética de Nuestros Padres, en el título traducido aquí. And if you want to read that. En la página 6, donde dice Leroy Edwin Froome, el clamor de medianoche. Let me get some water, by the way. Get in a little. So. La evidencia presentada por Samuel Snow, basada en los tipos, se volvió el factor decisivo. Snow señaló 4 puntos. Su corrección de un error en el cálculo reconocido previamente había provocado el cambio de 1843 a 1844. Segundo, las 70 semanas de años, ambas comenzaron y terminaron en el otoño. Tercero, los tipos del tabernáculo mosaico indican que la segunda venida tendrá lugar en el otoño, no en la primavera, sino en el día de la expiación o el 10º día del 7º mes. Al igual que la muerte del Cordero Pascual apuntó a la muerte de Cristo en la 14º día del primer mes. Y 4, tal como la Pascua crucifixión, la gavilla mecida resurrección y el tiempo asignado para el Pentecostés, todos sucedieron en los días exactos profetizados. Del mismo modo, Snow prosiguió, creía que el día de la expiación antitípico, ocurrirá en el día exacto especificado. Entonces nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, saldrá del lugar santísimo celestial, donde Él ha estado ministrando, a bendecir a su pueblo expectante. Ese será también el segundo advenimiento. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La lógica concluyente de la presentación causó una profunda impresión y prácticamente todos en el campamento la aceptaron. Al día siguiente, repitió su presentación a petición con mayor claridad y detalle. Por ejemplo, ya que Cristo fue crucificado en la primavera del año 31 después de Cristo, a la mitad de la semana profética de 7 años, 3 años y medio, a partir de la primavera del 31, sin duda lleva al otoño del 34. Por lo tanto, los 1810 años restantes de los 2300, calculados a partir del otoño 34, deben concluir al otoño de 1844. Y en este año, el específico 10º día del 7º mes coincide, de acuerdo con el método caraíta judío de cómputo del tiempo, con el 22 de octubre del calendario gregoriano. Okay. So, I want to break down Samuel Snow's logic. Yo quiero poner acá la lógica de Samuel Snow.
We're not going to have time to do all of it this evening. Y no vamos a tener tiempo para hacerlo todo esa tarde, But hopefully we can at least begin. pero espero que por lo menos podemos empezar. So what Samuel Snow understood, Samuel Snow comprendió that's not straight, is it? Nope. Was that when Christ was on earth, comprendió que cuando Cristo estaba en la tierra, all of the spring feasts were fulfilled. todas las fiestas de primavera se habían cumplido. So what is the first feast we see in the Jewish economy? ¿Cuál es la primera fiesta que nos vemos en la economía judaica? Passover. Pascua. So the first thing we have is Passover. La primera cosa, la Pascua. And when is Passover? ¿Y cuándo es la Pascua? The 14th of the first month. Amen. The 14th of the first month. El día 14 del primer mes. What's the next feast we see? Now, I understand that not all of the things I'm going to say are technically feasts. Yo sé que ni todo lo que voy a mencionar ahora son, técnicamente hablando, fiestas. But I'm going to use the word feast because it's a little bit more convenient. Yo estoy utilizando la palabra fiesta porque es más conveniente. But I think the better way to say it Tal vez una manera mejor para expresarme was that the work of Christ is going to fulfill all of the Jewish economy. sería as que a whole. la obra de Cristo estaba cumpliendo con toda la economía judaica. Some of those are feasts, some of those are not. Algunos son fiestas, otros no. So what is the next thing we see Que after Passover? después de la Pascua, ¿qué tenemos? Primicias, first fruits. What do we see before first fruits? Antes de las primicias, 14th day of the first month. perdón, What do we? the unleavened bread. Unleavened bread. Los panes ácimos se llama. And when is unleavened bread? ¿Y cuándo son los panes ácimos? El 15. The 15th day. 15th. It's the next day. El día próximo. ¿Ácimos con Z o con C? Z, ¿no? Okay. So this is the 15th day Es el día 15 of the first month. del primer mes. How is Passover fulfilled? ¿Cómo, By Christ. cómo Cristo cumple con la Pascua? This He is his died. death, his cross. Su muerte, la cruz. So the cross was the fulfillment of the Passover lamb. La cruz, la muerte en la cruz es el cumplimiento de la Pascua. How did Christ fulfill unleavened bread? What was he doing during unleavened bread? ¿Cómo Cristo cumplió con los panes ácimos? ¿Cómo se cumplieron? ¿Perdón? What was Christ doing during the 15th day? ¿Qué estaba haciendo Cristo durante el 15º día? Estaba descansando, dice la hermana. He was resting. He was resting. He's resting in the grave. Estaba descansando en la tumba. Can you write grave or tomb? Tumba. What's the next feast we see? ¿Cuál es la próxima fiesta? First fruits. Primicias. And first fruits is on the 16th. Y las primicias ocurren el día 16. Oh, you're changing our. Huh? That's fine. So we have first fruits. Suppose up here. Yeah. Sorry. Primicias. Daniel, how long do I have? 4? Okay.
That's right. Okay, so we have first fruits. How is the first fruits fulfilled? ¿Cómo cumple Cristo con las primicias? Nosotros leemos. We have read this today. We've read the, okay. What was the fulfillment? ¿Qué era el cumplimiento de las primicias? It's the resurrection. Amén. La resurrección. This arrow will be the resurrection. Está aquí, resurrección. He's raising from the grave. Está levantándose de la tumba. What is the next feast we see? Y después, ¿qué fiesta tenemos? What takes place? Pentecost? Pentecostés. And when is Pentecost from first fruits? Y partiendo de las primicias, ¿cuándo es el Pentecostés? 50 days 50 later. days from first fruits. 50 días después de las primicias. You don't need to put the date. And how was this fulfilled in the Y time of Christ? ¿cómo se cumplió en el tiempo de Cristo? ¿Perdón? The Holy Spirit was given, The Holy Spirit was poured was out poured out, yeah. on the day of Pentecost. El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. 50 days from when Christ was resurrected. 50 días después que resucitó Cristo. And this rain Y esta lluvia will symbolize the Holy Spirit being poured out. simboliza al Espíritu Santo siendo derramado. These represent the spring feasts. Estas son las fiestas de la primavera. Christ fulfilled them all. Cristo las cumplió todas. Now, what we're going to look at tomorrow Lo que vamos a mirar mañana is how during the fall feast or the autumn feast, es como durante las fiestas del otoño, it ended. Okay, that's fine. During the autumn feast, Christ's return. Sorry, let me say it this way. The spring feasts were all fulfilled by Christ when he came to the earth. las fiestas de la primavera todas se cumplieron en cuanto Cristo estaba en la tierra. Right before the Lord arrives back and comes for the second coming, Poco antes de su segunda venida, again, all of the autumnal feasts will be fulfilled. otra vez todas las fiestas de otoño se cumplirán. And we'll try to show that tomorrow. Y eso vamos a tratar de demostrar mañana. And does anyone have any questions on what we've looked at so far? ¿Alguien tiene preguntas sobre lo que hemos explicado hasta ahora? We have question and answers in a minute. So. We have questions and answers in a minute, so I guess we can hold that. Entonces vamos a acabar aquí porque luego tenemos las preguntas y respuestas. So let's take a short break, Vamos a tener una breve pausa and we'll come back. y We'll do volveremos. Shall Let's we pray. pray? Oremos. Dear Heavenly Father, Querido Padre Celestial, Lord, again, we just thank you for your mercy upon us. una vez más te agradecemos por tu misericordia para conozco. We pray that you would bless us the rest of this evening. Te pedimos que nos bendices esta tarde, el fin de la tarde, That you would guide us in our studies and in our sleep this evening. que nos guíes durante el restante de esa tarde. We pray that you would pour out your Spirit upon us throughout the rest of this prophecy school. Oremos que derrame su Santo Espíritu para el restante de esa escuela profética. Forgive us for our foolishness and our wickedness. Pedimos perdón por nuestros falsos conceptos y nuestro pecado. And we pray that you would help us to have a complete experience with you, Lord. Y oramos que podamos tener una experiencia
llena contigo, Señor. We pray that you would convict us of the imminentness of your return. Oramos que nos dejes profundamente impresionados con con tu muy pronta venida, Señor. And that you would help us to help us to make the proper preparation. Y que nos ayudes a tomar las preparaciones necesarias. We thank you, Lord, and we love you. Te agradecemos, Señor, y te amamos. In Jesus' name. En nombre de Jesús, amén.